Saludos, aquí la doctora Mayrin Villalobos. Estoy haciendo esta grabación que es en sustitución de la clase del pasado jueves 18 de septiembre. Este es el curso CFI 710, prescripción del ejercicio. Y estoy haciendo esta grabación, como dije, en sustitución de la clase pasada, del jueves pasado. Me excuso, tuve unos cambios de planes a última hora por una muerte de un familiar y cuando vine a conectarme me di cuenta que mi computadora no estaba funcionando. Así que no pude conectarme nunca. Ya se trabajó la situación y entiendo que no hay problema, así que estamos aquí. Para sustituir esa clase, pues el ejercicio es completar este video porque nos va a servir de base para la discusión de la clase del próximo jueves. Así que les voy a pedir que lo vean en su totalidad. Tienen la presentación que van a tener también en Canva, pero por favor vean el video en totalidad para que puedan estar al día con lo que vamos a discutir el jueves. Yo estoy añadiendo un poco al contenido de ICSM porque esa guía pues, es bien escueta y pues yo estoy trayendo algunos recursos adicionales que les pueden ayudar a hacer ese proceso de prescripción de una forma más clara, con un camino un poco más estructurado y eso lo van a tener aquí en esta presentación. Así que, ¿verdad? Enfatizo, vean el video y revisen la presentación porque hay cosas que no necesariamente están en la guía de ICSM. ¿Ok? Entonces, el otro anuncio es que me confirmaron de la oficina de la decana de salud que nos van a hacer acomodo para que puedan traer los carros al, al, al plantel, ¿no? Cuando tengamos el laboratorio. No va a ser esta semana, sería la otra. Así que para este viernes próximo, no, que ahora no tengo la fecha, sería el próximo viernes. Este próximo viernes, a ver si puedo conseguir la fecha rapidito. Disculpen que no me prepare. Eh, nada, no lo puedo ver aquí. Próximo viernes no, el otro. Yo lo que voy a poner es cuando ponga esta grabación, voy a ponerles el anuncio y ahí les voy a poner la fecha y les voy a indicar que vamos a cumplir, que vamos a cubrir en ese primer laboratorio. Y yo estimo que nos vamos a reunir por los próximos 3 viernes. Quisiera que fueran los 3 viernes para hacerlo corrido, porque ahí también cubrimos parte de lo que es la práctica de los ejercicios y la evaluación, práctica de las pruebas de evaluación, que vamos a usar una guía de ICSM también. Y nada, eso se lo voy a poner entonces en el foro. Y entonces para el jueves les voy a tener las instrucciones de ese trabajo final, cosa de que ya empecemos a trabajarlo. Mi recomendación es que usen ustedes compañeros, ya que son 4, se usen uno al otro para poder hacer las pruebas y poder eh, pues, completar todos los componentes del trabajo. Les voy a incluir lo de las pruebas porque entiendo que es importante que lo practiquen. Y la prescripción. Entonces, nada, pero lo podemos hablar el jueves cuando veamos las instrucciones. Y nada, entonces voy a comenzar. Yo voy a salir de la pantalla para que se pueda grabar mejor, porque entiendo que yo aquí tapo parte de lo que se presenta, así que vuelvo rapidito. Bueno, aquí lo que yo voy a hacer es darles un poco más de preámbulo particular para que tengamos unos conceptos más claros y que a la hora de prescribir pues, seamos más efectivos y tengamos más información, seamos más conscientes de cómo funciona el músculo para poder prescribir adecuadamente. Bueno, pues primero comenzamos con que los músculos son los que generan fuerza cuando son activados, ¿no? Por eso se llama contracción muscular. Así que son los primeros contribuyentes a lo que es el movimiento humano. ¿Ok? Tienen diferentes funciones, ayudar a mantener la posición, elevar, bajar alguna parte del cuerpo, desacelerar algún segmento o moverlo rápidamente, em, ¿verdad? Generando velocidad. Así que los músculos nos ayudan a cumplir con diferentes propósitos del movimiento. Em, Tenemos 3 tipos de músculos principales. Tenemos el músculo suave. Este músculo lo encontramos principalmente en nuestros órganos internos, por ejemplo, los vasos sanguíneos, el intestino, y estos ayudan a cumplir funciones para trasladar ayudar al movimiento de la sangre a través del cuerpo, y en el caso del sistema digestivo, pues a trasladar todo esa eh, eh, alimentos y las heces fecales a través del sistema para poder entonces finalmente
hacer el proceso de excreción. Así que esos tipos de músculos no los controlamos, pero tienen un rol importante. Este es el músculo cardíaco, que lo encontramos específicamente en el corazón. Este músculo cardíaco tiene su propio marcapaso, no depende de nuestro control, ¿verdad? Para que pueda trabajar, por lo que, ¿verdad? Trabaja por sí mismo. Y tenemos el músculo esqueletal, que es el que utilizamos para producir movimiento y es en el cual tenemos control, ¿ok? Es el músculo que nosotros controlamos para cumplir con nuestras tareas y desempeños del día. Pasar por acá. Aquí yo les estoy incluyendo otros diagramas de músculos. Aquí tienen los músculos en la cara anterior y también en la cara posterior, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles de cada uno, pero recuerden que yo les subí el documento del sistema muscular, donde tienen cada músculo identificado su origen, identificado también su inserción y su acción muscular aislada y funcional. Así que eso sí es importante, ¿verdad? Que lo vayan repasando poco a poco para que se vayan familiarizando con las diferentes acciones del músculo, que sí son importantes conocerlas a la hora de prescribir, cuando vamos a realizar esa programación de ejercicio. Nuestros músculos tienen unas propiedades bien específicas que lo hacen muy resistente, puede ser estirado, pero también puede ser acortado a diferentes velocidades altas sin sufrir mucho daño y depende principalmente de cuatro propiedades específicas, ¿verdad? Tenemos la irritabilidad, que vamos a verlo aquí. Exacto. Aquí tienen los puntos principales, ¿no? La irritabilidad o excitabilidad. Esa capacidad que tiene el músculo de responder a un estímulo. Ese músculo, ¿verdad? El estímulo lo prevé una neurona motora que va a liberar un neurotransmisor, una sustancia química, que es la que va a llevar ese mensaje desde el cerebro al tejido músculo-esqueletal, que es bien sensible y bien receptivo. ¿Okay? Solo los tejidos nerviosos son más sensibles, así que el músculo tiene esa capacidad de poder ser estimulado. Y eso es lo que hace que se pueda contraer rápidamente y que pueda tener control sobre una cantidad de fibras musculares específicas necesarias de acuerdo a ese estímulo, ¿okay? A ese estímulo y para un movimientos específicos también, ¿okay? La otra capacidad o característica es la de contractibilidad. Junto con la excitabilidad viene la capacidad de contraerse. Ese es el propósito de ser excitado. Los músculos tienen capacidad de generar tensión y acortarse cuando reciben suficiente estimulación. Algunos músculos pueden contraerse o acortarse hasta en un 50 o un 70% de su largo en reposo. Este rango en promedio puede ser alrededor de un 60%, ¿verdad? Dependiendo del músculo, dependiendo de las estructuras alrededor del músculo, que son las que van a estar limitando, ¿verdad? Cuál va a ser el rango de movimiento, ¿no? En qué articulación se encuentran y cómo son los segmentos alrededor. También los músculos tienen esa capacidad de poder extenderse, de poder alargarse más allá de su posición en reposo. Al igual que pueden contraerse, pueden también extenderse. Esto sí, ellos no lo pueden hacer por contracción propia, ¿verdad? El músculo no puede solo alargarse, necesita o una fuerza externa que lo ale o una sobrecarga, ¿verdad? O dos puntos que se separen y pues provoquen que el músculo se estire, ¿ok? No puede producir por sí mismo ese alargamiento, ya sea otro hueso o otro músculo, ¿verdad? A través de otro hueso o una fuerza externa, que uno mismo estire el músculo, ¿ok? Hay algunas capacidades, como la capacidad de generar fuerza que requiere que haya un poco de alargamiento del músculo antes de poder contraerse rápido. Y también esta capacidad de poder estirarse le protege el músculo de mantener su integridad, sobre todo cuando se están contrayendo excéntricamente, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, las funciones del músculo, de acuerdo a estas características, los músculos nos ayudan a cumplir unas funciones importantes. La principal, sabemos que es producir movimiento,
¿verdad? El movimiento esquelético de los músculos esqueletales se crea cuando esas acciones musculares generan tensión y la transfieren a los diferentes huesos a través de los ligamentos y de los tendones. ¿Okay? Los movimientos que resultan son esenciales para, por ejemplo, poder trasladarnos ese movimiento de locomoción o poder manipular diferentes segmentos del cuerpo. Tenemos también que los músculos nos ayudan a mantener postura y diferentes posiciones, ya que hay músculos que están diseñados para tener contracciones más pequeñas y poder contraerse por más tiempo, así que tienen mucha resistencia muscular y nos ayudan a mantener, por ejemplo, la cabeza derecha o a mantener una postura mientras hacemos diferentes movimientos. Los músculos también nos ayudan a estabilizar las articulaciones, ya que contribuyen de manera significativa a esa estabilidad dentro de la articulación. Sobre todo lo vemos cuando un músculo cruza a través de una articulación y sirve como de amarre, aparte de esos ligamentos que hay entre esos huesos, a través de los tendones, los músculos que se generan en un músculo, que se originan en un hueso y se insertan en otro hueso y atraviesan una articulación, ayudan a dar estabilidad a esa articulación, por ejemplo, la articulación del hombro, que tenemos que el músculo semimembranoso, ¿verdad? Se origina en la escápula, pero se inserta en el húmero y al cruzar la articulación ayuda a mantener el hueso, esos huesos en su sitio y que el manguito rotador no tenga que trabajar tanto. También lo vemos en los músculos de la rodilla, por ejemplo. Y otras funciones es pues, soportar y proteger esos órganos internos, las vísceras. También ayuda a controlar presiones dentro de lo que es la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Y eso lo podemos ver en el escenario del ejercicio cuando los atletas de levantamiento hacen la maniobra de Valsalva, en la que aguantan la respiración, creando un vacío o una burbuja dentro de la cavidad eh, torácica y pueden entonces levantar más peso. También ayudan a controlar las entradas y las salidas del cuerpo, ¿verdad? Lo que usamos para deglución, para poder tragar, para poder defecar y nos ayudan también a controlar la temperatura corporal a través del temblequeo, cuando nos da frío, que temblamos. Y eso ocurre de forma voluntaria, ya que nuestro sistema usa los músculos para contraerlos y ayudar a generar calor. Así que estas son las funciones principales de los músculos. Entonces, yendo un poco más a la estructura del músculo esquelético, tenemos que los músculos se organizan de forma tal que puedan ayudar a producir movimiento más efectivo, ¿verdad? Están organizados para contribuir de forma individual, pero también de forma colectiva, para producir movimientos pequeños y finos, pero también para producir movimientos grandes y bien potentes. Tenemos, por ejemplo, los movimientos de los ojos, de los dedos, que requieren movimientos más pequeños, músculos pequeños, y cuando queremos caminar o correr o saltar, pues usamos los movimientos, los músculos de las caderas, que necesitan una generación de fuerza y de potencia grande para poder, ¿verdad?, hacer esos movimientos que son mucho más grandes. Rara vez los músculos actúan de forma aislada, lo hacen en conjunto y hemos hablado sobre los términos agonistas y antagonistas, ¿verdad? Tenemos que el músculo agonista es el que se acorta cuando hay un movimiento y el antagonista es el que a la misma vez se alarga para brindar estabilidad. También tenemos los músculos sinergistas que entran en acción para ayudar a esos músculos agonistas y los estabilizadores que se encargan de mantener esa articulación estable para que los otros tejidos puedan trabajar. ¿Okay? Los músculos también trabajan en compartimentos. Los grupos musculares grandes están contenidos en estos compartimentos que están definidos por la fascia. La fascia no es otra cosa que una lámina o un tejido fibroso que recubre o que divide grupos de músculos que se organizan de acuerdo a su función, o sea, tienen función similar y con frecuencia estos músculos trabajan dentro o están enervados dentro de una misma unidad motora. Así que cuando se contraen todos de forma simultánea, ya que van atados a la misma inervación neurológica
Y esta organización facilita que ese movimiento sea más coordinado y más eficiente. Tenemos diferentes ejemplos de estos compartimentos, por ejemplo, el compartimento anterior que contiene el cuádriceps femoral. Sabemos que el cuádriceps es un grupo de varios músculos y es principalmente responsable de la extensión de rodilla. Tenemos el compartimento posterior, que incluye los isquiotibiales o los hamstrings, ¿verdad? El bíceps femoral, que básicamente son responsables de la flexión de rodilla, de llevar ese talón hacia los glúteos, pero también de la extensión de cadera. Y tenemos el compartimiento medial, esto es solamente en los músculos de la pierna, ¿verdad? Si le hacemos un corte al músculo, al hueso del fémur, ese hueso más largo de la pierna, vamos a encontrar estos tres diferentes compartimentos. El anterior, cuádriceps, posterior, medial, posterior los hamstrings y el medial los abductores, ¿verdad? En el área del muslo interior, que son responsables de la abducción. Y aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos una representación de cómo se ven estos compartimentos si hacemos ese corte transversal, o sea, desde arriba, viéndolo desde arriba. En el centro tenemos el fémur. Este primer grupo, y estoy viendo el dibujo más grande, ese primer grupo azul oscuro son los músculos del cuádriceps. El azul claro es el compartimento medial de los abductores y el compartimento posterior que incluye los isquiotibiales. Yo te voy a pedir ahora que pares la grabación y que vayas y busques el documento del sistema muscular, identifiques cuáles son los músculos que están dentro del compartimento del cuádriceps, del compartimento anterior, del medial y del posterior. ¿Ok? Eso te va a dar una idea más clara de cómo esos músculos están distribuidos dentro del compartimento y una idea más clara de la anatomía de los músculos. Tenemos también que puede surgir el síndrome del compartimento anterior. Esto ya lo vamos a ver si vemos el hueso de la tibia en ese corte transversal, donde tenemos en el área azul el compartimento anterior y lateral, que incluye los músculos del tibialis anterior, y por atrás el compartimento posterior, que incluye los grupos musculares del sóleo y del gastrocnemio, y del compartimento interior, ¿verdad? Posterior profundo, ¿verdad? O interior, que incluye otro grupo de músculos. ¿Qué pasa en este caso que tenemos dos huesos en esta parte de la pierna? ¿Verdad? Sabemos que tenemos la tibia, pero también tenemos el peroné o la fíbula. Y al tener dos huesos, tenemos menos espacio para todos estos músculos. Y algo que podemos ver bien común en fisiculturistas es que este compartimento no sea suficientemente grande para la hipertrofia muscular que desarrollan en esta área, y podemos ver serias complicaciones con los nervios, ¿verdad? Ya que los nervios pasan a través de los músculos, y con la circulación. Estos vasos sanguíneos se estrangulan porque el músculo ocupa todo el espacio del compartimento. Bueno, ya si nos vamos a lo que es la arquitectura un poco más microscópica del músculo. Ay, espérate, no, yo quiero ver primero. Ok, sí, vamos aquí. Yes. Ok, vamos a la organización estructural, viendo el músculo como tal. Vimos los compartimentos, ahora vamos a ver el músculo. Tenemos que alrededor del músculo completo, y les voy a pedir que se imaginen el bíceps, que es bastante fácil visualmente. Alrededor del bíceps tú tienes esa primera capa, que es el epimicio, que es esa primera cobertura, ese tejido conectivo alrededor del músculo. Luego tienes varios grupos de fibras musculares. Recuerden que una fibra muscular es una célula del músculo. Luego de tener esas fibras musculares, tienes esas fibras musculares agrupadas. Cada grupo de fibras musculares está rodeada por el perimicio, y luego cada fibra muscular está cubierta por el endomicio. Epimicio cubre todo el músculo, perimicio cubre grupos de fibras musculares y endomicio cubre cada fibra muscular. Esas fibras musculares a su vez están
tienen estructuras o miofibrillas que son dentro de cada fibra. Esas miofibrillas, a su vez, tienen miofilamentos, actina y miosina, el miofilamento delgado y el miofilamento grueso. Y tenemos el sarcómero, que es la unidad más pequeña de fibra muscular o el pedacito más pequeño de fibra muscular que puede contraerse, o sea, que tiene todo lo necesario para poder contraerse. Y eso es lo que vemos en este diagrama. Tenemos el tendón, ¿verdad? Sabemos que los tendones conectan los huesos a los músculos. Y como pueden ver, todo se conecta, ¿no? Del tendón no vamos a ver un pedazo específico donde termina el tendón, empieza la fascia o el epimicio, sino que todo va unido y se va poco a poco distribuyendo o dividiendo o especializando en los diferentes tejidos. Tenemos tendón, tenemos la barriga del músculo con el epimicio o esa fascia, ¿verdad? Que lo recubre completo. Tenemos los diferentes grupos o los fascículos que están rodeados por el perimicio y tenemos que cada fibra muscular está rodeada por el endomicio. Luego del endomicio tenemos el sarcolema, que es lo que cubre, que es la parte, lo que recubre dentro de cada fibra muscular. Tenemos ese tejido acuoso que se llama el sarcoplasma, donde encontramos pues, los sustratos de energía, donde encontramos diferentes componentes importantes para el proceso de contracción. Dentro de la fibra tenemos las miofibrillas y cada miofibrilla se divide en miofilamentos. Actina, que es el grueso, el delgado, perdón, y miosina, que es el grueso, el thick. En este diagrama pues tenemos ya la estructura específica de cada fibra muscular, ¿verdad? Tenemos afuera el sarcolema, ¿verdad? Que es la capa gris alrededor. Todo el interior es el sarcoplasma donde están contenidos los núcleos. Tenemos las mitocondrias, que son esas chancletitas donde se produce energía. Tenemos toda esa malla amarilla, que es el retículo sarcoplásmico, que es importante porque ahí es donde se almacena el calcio, que es importante para la contracción muscular. Y los tubos T, que es por donde se libera ese calcio para que pueda actuar sobre los miofilamentos de actina. ¿Okay? Y aquí nos vamos bien específico a las estructuras que vemos en los miofilamentos. Tenemos que los miofilamentos son acomodados en un patrón que dan esa forma estriada o de raya al músculo. Actina, que es el delgado, tiene actina se compone de tropomiosina y troponina, que son esa fibra larga que contiene muchas bolitas amarillas. Esas bolitas amarillas representan los puntos activos o las cabezas de miosina. Y tenemos la tropomosina y la troponina, que son las proteínas que regulan la interacción entre actina y miosina. Tenemos miosina, que tiene la colita con la cabecita y la columna. Como dijimos, el sarcómero es la unidad más básica. Y tenemos unas líneas o unas bandas que se identifican para tú poder entender qué es lo que estás viendo cuando ves esa microestructura de cada fibra muscular y de cada miofilamento, ¿verdad? Aquí lo importante que quiero que vean es cómo actina, que lo ven aquí arriba, tiene tropomiosina, que es aquí abajo, perdón, tiene tropomiosina, que es ese cordoncito largo, y las bolitas amarillas, que es troponina. Cuando el calcio se libera, se pegan esas bolitas amarillas y cambia la forma de la actina. Por lo tanto, se exponen esos puntos activos y vemos que esas cabecitas de miosina se pegan a esos puntos activos de las bolitas amarillas y se deslizan uno sobre otro. Eso es lo que básicamente establece la teoría del deslizamiento de los filamentos. Ahí tienes un enlace en YouTube que te recomiendo que veas porque lo resume todo contando una historia que es un poquito más entretenido y fácil de memorizar.
Pero que es importante que recuerden que cada fibra muscular está inervada por un solo nervio motor que va a finalizar cerca de la mitad de la fibra muscular, cerca de la barriga. ¿Ok? Este nervio motor es único y va a tener varias fibras musculares que se van a pegar a él también. Y esto se le conoce como una unidad motora. Como dijimos antes, en los diferentes compartimentos están todos conectados a una misma unidad motora. La unión del nervio motor y la fibra muscular se le llama la unión neuromuscular. Ese impulso nervioso llega a las terminaciones del nervio o a las acciones y se encarga de liberar acetilcolina, que es el neurotransmisor, que cuando se acumula lo suficiente, se activa, ¿verdad?, esa carga eléctrica a través de toda la fibra. Esto se le llama como el potencial de acción, cuando se acumula suficiente acetilcolina, y eso es lo que hace que se libere el calcio de esa malla amarilla del retículo sarcoplásmico. Cuando se libera ese calcio es que cambia la forma de actina y quedan expuestas esos puntos de activo, que es lo que hace que esas cabecitas de miosina se peguen a esos puntos activos. Aquí tienen todo otra vez estipulado paso por paso. Incluso les habla de las enzimas que hacen que las cabecitas de miosina también se enlacen con el ATP. Así que lo pueden leer con calma. Para efectos del curso no necesitamos aprendernos todo esto en detalle, que lo puedan visualizar, aunque sea de una forma general, si es importante, pues porque es como funcionan las fibras musculares, que es lo que vamos a estar dándole sobrecarga. ¿Ok? Así que es importante. Y es importante por esto, porque dependiendo de dónde esas fibras musculares estén inervadas, dependiendo de cuántas núcleos tengan, ¿verdad? De la cantidad de enzimas que contengan, de la cantidad de mitocondrias que poseen y la cantidad de capacidad de producir energía, se van a clasificar. Tenemos las fibras de tipo 1, que son las fibras de contracción lenta o las oxidativas lentas, que son bien resistentes a fatigas y a esfuerzos prolongados, pero de baja intensidad. Tenemos las fibras de tipo 2A, que son las oxidativas rápidas, que son las intermedias, que combinan un poco de fuerza con resistencia, y las 2B o 2X, que son las glucolíticas rápidas, que son las que tienen la mayor capacidad de generar potencia y de velocidad, y se fatigan mucho, pero pueden generar mucha potencia y mucha velocidad. Aquí tienen una tabla donde les compara cada una, y lo bueno de la tabla es que les presenta las diferencias en la capacidad oxidativa y la capacidad glucolítica, que es lo que determina más bien si la fibra muscular es de tipo 1 o de tipo 2. Recuerden que las de tipo 1 son las de contracción lenta y son las que tienen una gran capacidad aeróbica. Son las fibras musculares que trabajan mayormente cuando estamos corriendo a una velocidad suave o caminando, o las que trabajan cuando estamos comenzando una actividad a una intensidad bastante liviana. Ya a medida que la intensidad o la velocidad o la carga de esa actividad vaya aumentando, vamos reclutando más fibras de contracción tipo 2A o tipo 2B, dependiendo. Las tipo 2A todavía conservan capacidades oxidativas, así que su capacidad oxidativa es moderadamente alta. La glucolítica, como quieres, alta, se pueden contraer rápidamente, se fatigan moderadamente, así que es la que nos permite ir un poquito más rápido sin fatigarnos. Y la 2B, que tienen la capacidad de desarrollar mayor velocidad, pero no son resistentes a la fatiga. Ahora bien, también nos ayudan a generar mucha fuerza. En cuanto a lo que son las fibras por neurona motora, tenemos que las fibras de tipo 1 tienen, y tipo 2 y tipo, ¿verdad? A y 2B tienen la misma cantidad de fibras por neurona motora. Así que no es la cantidad de fibra lo que determina su capacidad, sino más bien el tamaño de esa neurona motora. Si la neurona motora es más grande, va a poder generar
más fuerza, más rápido. Si es más pequeña, se enfoca más en actividades de baja intensidad con mayor tiempo, con pues, ¿verdad? Mayor tiempo de duración. La velocidad de conducción de esa neurona motora, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el sistema nervioso, no con la fibra como tal. Si es más lento, pues esa fibra que está pegada a esa neurona motora se va a poder generar trabajo por más tiempo a menor intensidad, pero si su velocidad de conducción del mensaje es bien rápido, pues va a poder generar más fuerza más rápido. La velocidad de contracción de la fibra, el tipo de enzima. Las fibras de tipo 1 tienen enzimas que les permiten trabajar metabólicamente más lento a menor intensidad, mayor tiempo. Sin embargo, las enzimas de tipo 2 permiten una contracción más rápida y también el desarrollo del retículo sarcoplásmico, de esa malla amarilla. Si su desarrollo es bajo, pues la capacidad de almacenaje de calcio pues también está limitada. Pasamos por acá. Ahora bien, ¿qué determina los tipos de fibras musculares? Principalmente nuestros genes. Y nuestros genes son heredados por nuestros padres. Y ahí es donde se determina qué neurona motora se va a inervar a nuestras fibras musculares. Así que ese es el factor determinante. Sí, con el entrenamiento podemos hacer que algunas fibras musculares se puedan comportar de otra forma, ¿verdad? Las fibras aeróbicas, hacerlas más potentes. Igual las fibras de tipo 2, quizás hacerlas un poco más aeróbicas, pero su función va a estar determinada por su inervación, ¿verdad? ¿A qué neurona motora se pegaron y eso las convierte en fibras especializadas? ¿Ok? Volvemos, el entrenamiento es responsable de un 10% de los cambios entre tipos de fibra 1 y tipo 2 y con el proceso de envejecimiento vemos una alteración en estas fibras de tipo 2 que se convierten más o se comportan más como tipos de fibra 1. Por eso vemos que a los adultos mayores se les hace más difícil poder generar fuerza, es porque a través del proceso de envejecimiento se van perdiendo unas características que hacen que esas fibras se comporten diferentes. Pero no es casualidad que los atletas de alto rendimiento que corren largas distancias son muy buenos en eso porque genéticamente vienen con una construcción que les permite eso y los corredores de 100 metros, por ejemplo, pues se ven distintos porque sus fibras musculares son distintas. ¿Okay? En cuanto al reclutamiento de fibras musculares, recuerden que siempre, ¿verdad? Esto no es un on and off total, sino que a mayor fuerza, mayor activación de neuronas motoras, se va pasando por las fibras de tipo 1 a fibras de tipo 2 a fibras de tipo 2A o X. ¿Okay? A medida que aumenta la intensidad, vamos reclutando mayor tipos de fibra 2X. Aplica el principio del tamaño, que establece que el orden de reclutamiento de la unidad motora está directamente relacionado al tamaño de de la neurona motora. Así que, ¿verdad? Todo va a depender a medida que estamos siempre oscilando, ¿verdad? Y moviéndonos entre fibras de tipo 1, fibras de tipo 2, dependiendo de el estímulo o la carga o la intensidad. Y la cantidad de fuerza que se desarrolla va a depender del número y tipo de unidades motoras que se activen, cuán frecuente es esa estimulación a cada unidad motora. Recuerden que tenemos que llegar a un potencial de acción para que se dé esa carga eléctrica, el tamaño del músculo y el tipo de músculo, el largo de la fibra muscular, el largo del sarcómero, la velocidad de la contracción muscular. Así que hay varios factores que van a afectar qué fibras, ¿verdad? Qué fibras tenemos y cómo esas fibras se van a comportar. Ahora bien, entendiendo un poquito mejor esa estructura de las fibras musculares, ¿no? Hablamos que tenemos fibras de tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a su composición en cuanto a enzimas y capacidad de generar fuerza, de acuerdo a su
estructura o unión con el sistema nervioso. Pero aquí nos vamos a ver solamente las fibras, ¿verdad? Cómo el arreglo de las fibras musculares también va a determinar cuánto fuerza o cuánto rango de movimiento hay ahí. Y tenemos dos disposiciones principales de los tipos de fibras musculares, las paralelas y las peniformes, ¿verdad? En cuanto al arreglo paralelo, son las fibras que están alineadas en cuanto al eje longitudinal del eje del músculo, y los penados están en ángulo opuesto con respecto al tendón, o están en ángulo con respecto al tendón, así que no están, no están están en ángulo, no están perpendicular, están en ángulo, ¿ok? Tenemos aquí la imagen con todo, yo creo que yo les puse esta imagen al final también. Vamos primero con el arreglo paralelo. Ese arreglo paralelo, en ese arreglo paralelo tenemos que los fascículos, ¿verdad? O esa fibra muscular está paralelo al eje longitudinal. O sea que si nos vamos a ver el cuerpo en los planos, tenemos en el plano frontal, que es el cuerpo que divide en anterior y posterior, ¿verdad? El eje longitudinal va de al frente hacia atrás. En el plano transversal, que nos divide en superior y inferior, el eje longitudinal va en la cabeza, ¿verdad? Y si tenemos el eje sagital, nos divide en izquierda-derecha, el eje longitudinal va por el lado, medial a lateral. En el plano, en el músculo plano, ¿verdad? Dentro de los paralelos tenemos diferentes tipos de músculos. La ventaja aquí es que cuando ese eje está alineado en la dirección de la contracción, producen mayor rango de movimiento y podemos también producir contracciones rápidas. Pero esa producción de fuerza se ve limitada porque hay menos fibra por área muscular. Tenemos aquí los planos, que son los músculos generalmente delgados y anchos, por ejemplo, el recto abdominal o el oblicuo, que se originan en áreas planas, ¿verdad? Y la fuerza se distribuye sobre un área grande. Como es un área grande, pues se contrae rápido, hay un buen rango de movimiento, pero pues se limita la fuerza. Tenemos el fusiforme, los que son en forma de uso, con una barriga bien ancha, ¿verdad? Ese vientre central que se estrecha hacia los tendones en ambos extremos, ¿verdad? Y transmite fuerza a esos sitios óseos pequeños, ¿verdad? Ese ejemplo es el bíceps, ¿verdad? Que lo vemos en esa forma de uso. Tenemos los que son en forma de strap o de correa, donde no hay una barriga marcada, ¿verdad? El diámetro es bien uniforme y es bien estrecho, y lo que vemos es que funciona literalmente como un strap, el sartorio, ¿verdad? Que va de la cadera hacia la rodilla. Tenemos los músculos que son radiados o los convergentes, ¿verdad? Que tienen una combinación de fibras planas y fusiformes, ¿verdad? Se van a originar desde de un origen amplio y van hacia un solo tendón o hacia un área más pequeña, como el pectoral mayor o el trapecio. Y tenemos los circulares, que esas fibras son en forma circular, ¿verdad? Y la vemos alrededor de aperturas, como por ejemplo la boca, el orbicular de los labios, ese músculo. Los músculos paralelos, como ya dije, permiten un rango de movimiento más amplio, eh, se pueden producir a gran velocidad, pero pues tienen menos capacidad de fuerza. Y tenemos los músculos que son de arreglo peniforme o los penados, donde esas fibras musculares son más cortas, se insertan en ángulo con respecto al tendón, nos ayudan a producir mucha fuerza porque hay más fibras musculares en menos espacio, pero tienen un rango de movimiento limitado y no se pueden contraer a largas velocidades. Tenemos los unipenados, que las fibras corren diagonal desde un solo lado del tendón, por ejemplo el bíceps femoral, el hamstring, los extensores de los dedos, el semimembranoso, el tibial posterior. Tenemos los bipenados, donde las fibras corren diagonal desde ambos lados del tendón, como el recto femoral, el gastrocnemio, el vasto medial, vasto lateral del cuádriceps.
Y tenemos los multipenados que tienen varias disposiciones diagonales combinadas. Por ejemplo, el deltoide o el glúteo mayor. En estos músculos peniformes, las fibras son más cortas, lo que implica menos velocidad y rango de movimiento, pero por su gran sección transversal, pues pueden generar más fuerza que esos músculos fusiformes. ¿Cómo compara esto lo práctico, en nuestra vida diaria? Pues los músculos paralelos son ideales para hacer movimientos rápidos o gran amplitud de movimiento. Los penados son para fuerza y potencia. ¿Ok? Y aquí volvemos a ver el diagrama donde tenemos los diferentes músculos y les da un ejemplo, ¿no? Tenemos el strap, ¿verdad? Que es el sartorio, que se ve básicamente como si fuera un cinturón que va de la cadera hacia la articulación de la rodilla, específicamente en la tibia. Tenemos el convergente, que tenemos aquí el pectoral mayor, que vemos que va de un área grande hacia un área más pequeña. Tenemos el paralelo, ¿verdad? El bíceps brachii, un ejemplo de músculo paralelo. Y tenemos los bipenados, como el deltoide, el multipenado, el deltoide, ¿verdad? Que va en diferentes direcciones. Aquí tenemos un resumen de las características de los músculos, desde las fibras, desde las características en cuanto a la fibra, la ventaja, ¿verdad? Si es mayor rango de movimiento o velocidad o fuerza, y ejemplos de músculos específicos. Otro aspecto importante para saber en cuanto a a los músculos es el tipo de contracción muscular que se pueden producir. Nuestros músculos se pueden contraer de forma concéntrica, donde los filamentos son alados hacia el centro del músculo, del sarcómero, lo que hace que el músculo se vuelva más pequeño, generando fuerza, como en la flexión de codo. Tenemos la contracción isométrica, donde los puentes cruzados de miosina son reciclados, así que la cabecita de miosina se queda en la misma punto de actina, ¿verdad? En ese mismo punto de unión se produce tensión, pero no hay movimiento porque no hay ningún deslizamiento sobre el filamento de actina, sino que nos quedamos en el mismo punto de acción. Como por ejemplo cuando hacemos un plank. Y tenemos la contracción excéntrica, donde los filamentos son alados lejos del sarcómero, o sea que el músculo se alarga, el músculo genera tensión alargándose, que ya dijimos que tiene que ser por una fuerza externa, por otro músculo o por uno haciéndolo externamente. Y un ejemplo es la extensión del codo. ¿Ok? Hasta aquí llega esta parte de lo que es la anatomía del músculo. Yo les voy a asegurarme que tienen el documento del sistema muscular, porque eso les va a servir mucho para repasar. Bueno, aquí ya pasamos el tema específico de prescripción. Yo comencé esta presentación durante la clase pasada, pero pues yo tuve el problema con el problema de voltaje y se perdió la grabación. Cuando fui a ver lo que había grabado Zoom, había grabado 4 minutos nada más. Parece que me la pasó algo y no siguió grabando. Así que para beneficio de todos, pues voy a repetir esta parte de la presentación. Tenemos primero los principios de entrenamiento. Estas son reglas básicas que son las que deben regir, ¿verdad? Aunque tú no tengas un plan específico, una guía específica, estas son reglas básicas que aplican a la hora de tú pensar en el inicio de un programa de entrenamiento. Y lo primero es especificidad. ¿Verdad? Los cambios que vemos van a ser específicos a la carga que le ponemos al cuerpo, a la parte del cuerpo o al grupo muscular que estamos entrenando y a la intensidad específica, al movimiento y a la técnica específica que estamos entrenando. ¿Qué significa esto? Que si alguien quiere mejorar capacidad cardiorrespiratoria porque va a hacer un 5K, debe entrenar corriendo. Aunque nadando va a mejorar capacidad cardiorrespiratoria también, no va a ser específica al deporte o a la actividad que va a realizar en la competencia, por lo tanto, no va a obtener los mejores resultados.
Y si yo quiero aumentar fuerza, yo tengo que trabajar con cierta sobrecarga. Y si quiero aumentar, trabajar resistencia muscular, pues igual es específico a la meta, al grupo muscular, a la intensidad, al ángulo, todo es específico. Por eso el entrenamiento debe ser específico, ¿verdad? Valga la redundancia, pero a la misma vez variado a través del tiempo para asegurarnos que estamos trabajando una diferente gama de metas, diferentes patrones de movimiento, diferentes sobrecargas, diferentes velocidades. El principio de sobrecarga lo que nos establece es que para obtener nuevas adaptaciones, tenemos que entrenar eso a una mayor intensidad a lo que el cuerpo está acostumbrado. Es sencillo. Si ya lo dominamos y queremos ver más cambios, hay que hacer más, hay que hacer algo diferente. La variación aplica lo que es en cuanto a la rutina, ¿no? Y va a lo que estoy mencionando, ¿no? De la manera que yo ajusto esa sobrecarga, de la manera que yo individualizo o hago esa rutina variada, es manipulando las diferentes variables de volumen de intensidad, ya sea peso o peso, repeticiones, sets, descanso, frecuencia, pace, ¿verdad? Cómo yo establezco la carga, cómo yo establezco los periodos de descanso, cómo yo establezco el orden de los ejercicios, cómo yo establezco la velocidad del movimiento. Y es manipulando estas variables que yo voy a obtener los mejores resultados o las mejores adaptaciones a largo plazo. Y el principio de progresión que establece que cambiar el estrés una vez el cliente está más entrenado es lo adecuado para permitir que otras adaptaciones puedan desarrollarse, ¿verdad? Puedan darse de acuerdo a su meta específica. Así que tenemos que hacer todo poco a poco, permitiendo que unas adaptaciones se den para, en base a esas adaptaciones, montar y crear sobrecarga nueva para crear adaptaciones nuevas. Entonces, esto es como que les muestro aquí, está sacado de ACSM, pero también de la National Academy of Sports Medicine. Y esto es como una guía general, ¿no? De cómo podemos estructurar ese proceso de hacer la prescripción de ejercicios para asegurarnos que cubrimos todas las bases. Primero es tener esa consulta inicial o esa evaluación de la aptitud física, porque de ahí es que recogemos la información clave para esa programación base y cómo vamos a estar estableciendo nuestras progresiones. Luego determinamos la frecuencia, seleccionamos los ejercicios que vamos a estar trabajando, el orden de los ejercicios, la carga, los sets, las repeticiones, el volumen de entrenamiento. Bueno, la carga es el peso, ¿verdad? El peso que va de acuerdo a las repeticiones y lo vamos a ver más adelante. Luego el volumen de entrenamiento que incluye las repeticiones y las series. Luego los periodos de descanso. Yo aquí añadiría el tempo que significa o representa la velocidad de los movimientos, esa velocidad que va a tener cada parte del movimiento, la variación del entrenamiento, cómo vamos a organizar o cómo vamos a variar esos ejercicios a través de la semana, y la secuencia, se me tapa aquí, la secuencia del plan de entrenamiento. Y por último, que no lo veo aquí, las progresiones, cómo lo vamos a progresar, ¿verdad? Esto nos da una idea más clara de por dónde tenemos que ir para que no se nos quede nada y que ese programa pues esté completo. Aquí yo les estoy mostrando y lo hablamos en la clase pasada, esa clase que se perdió la grabación. Esta tabla te da un método de cómo tú poder clasificar a tu cliente entre principiante, intermedio y avanzado, dependiendo de la cantidad de trabajo de aptitud muscular que ha realizado en los últimos 6 meses a un año. ¿Ok? Y tú vas a seguir la secuencia desde la pregunta 1 y de acuerdo a la contestación del cliente te vas a ir moviendo por las siguientes columnas y las siguientes filas. Por ejemplo, todos comenzamos con la pregunta número 1. Do you currently participate in a resistance training program? ¿Actualmente participas en un programa de entrenamiento? Si la persona dice que no, automáticamente pasas a la pregunta 5. Si la persona dice que no, la pregunta 5 dice qué tipo de entrenamiento de resistencia and how many
of them can you perform with proper technique? Ninguno, pues la persona se clasifica como principiante. Si, por ejemplo, la persona contesta que sí en esa primera pregunta, o sea que sí está haciendo un programa de ejercicio, vas a la pregunta 2. Y aquí nos pregunta, How long have you been following a regular one or more times a week resistance training program? ¿Por cuánto tiempo? Y aquí va a depender. Si la persona lleva menos de 2 meses, pasas a la próxima pregunta o automáticamente puedes ir a principiante. Si quieres averiguar un poquito más, pasas a las próximas preguntas y confirmas, ¿verdad? Si la persona contesta más de 4 a 6 meses, todavía es principiante, pero te da una idea. Tú puedes usar las preguntas para darte una idea del trabajo que esta persona está realizando, cosa de que cuando vayas a progresar, pues puedes hacerlo más efectivo. No tienes que empezar desde cero. Si la persona te contesta que sí, llevo menos de 2 meses, pero estoy haciendo 6 y 10 máquinas con ejercicios core y asistidos. Pues eso no es es principiante, pero no tenemos que empezar de cero. ¿Okay? Ya si la persona tiene por lo menos 8 meses entrenando, empieza a clasificarse como intermedio. Y dependiendo pues, de cuánto tiempo, cuántas veces en semana, cuánta sea la intensidad y cuántos ejercicios y tipos de ejercicios ha realizado, tú lo puedes clasificar un intermedio más principiante o más avanzado. Si por último la persona contesta que lleva más de un año, igual, ¿verdad? Tienes que si lleva más de año y medio ya se puede clasificar como avanzado y dentro de lo que es avanzado, pues tú puedes saber o tener una idea más clara de cuál es el volumen que esa persona ya lleva trabajando para cuando tú vayas a diseñar, no tienes que empezar de cero. O si no ha hecho nada, pues ya sabes que sí, tienes que empezar de cero. Lo importante es que con esta guía no estamos a ciegas y tenemos una estructura clara, más clara de quién es principiante, quién es intermedio, quién es avanzado, y las mismas preguntas me permiten recopilar información del volumen y el trabajo que el cliente ha realizado, por lo tanto puedo comenzar una prescripción más precisa. Bueno, entonces ya pasamos una vez tenemos toda esa información del cliente, vamos a establecer cuál es la meta. ¿Qué es lo que queremos trabajar en cuanto a aptitud muscular? Recuerden que ya pasamos aptitud cardiorrespiratoria, estamos en aptitud muscular. Y tenemos varios componentes dentro de lo que es la capacidad del músculo muscular. Primero tenemos resistencia muscular, que es esa capacidad de el músculo poder trabajar de forma repetida, de forma constante, y usa los grupos musculares en movimientos cíclicos y repetitivos, larga duración, poca intensidad. Tenemos la fuerza, que es la capacidad o la fuerza, la tensión máxima que un músculo puede generar en un patrón de movimiento específico a una específica velocidad de contracción. O sea, que representa ese peso máximo que yo puedo empujar o alar en X ejercicio. A eso lo conocemos también como el 1MR o RM, si fuera en español, ¿verdad? Repeticiones máximo o 1MR, maximum repetitions. Ese 1MR o RM, no importa, la verdad, significa o representa ese peso máximo que yo puedo mover, alar o empujar una sola vez. Si yo hablo de un 2MR, ese 2MR representa el peso o la sobrecarga que yo pude manipular 2 veces. Y así sucesivamente. 5MR representa una sobrecarga que en ese movimiento específico me permite realizar 5 repeticiones. Y no una número 6, ya la número 5 no puedo más. ¿Por qué es importante entender esta relación? Porque cuando vamos a hablar de dosis, de peso, sets y repeticiones, usamos esta relación para establecer un trabajo para fuerza, resistencia, potencia o hipertrofia. Hipertrofia se enfoca más en ese diámetro, aumento en el diámetro o en el tamaño del músculo. Y potencia se enfoca más en velocidad, en el ritmo de hacer trabajo, ¿verdad? En ese producto de fuerza y velocidad, ¿verdad? En esa capacidad de poder generar fuerza y velocidad de forma rápida. Así que dependiendo de la meta del cliente, uno puede determinar por dónde comenzar. Ahora bien,
con todos los clientes yo paso por todas las metas. ¿Por qué? Porque esto es un ciclo. Si el cliente quiere trabajar en lo que es fuerza, hipertrofia muscular, antes de yo ponerlo al sal bien pesado para aumentar masa muscular, yo tengo que trabajar lo que es resistencia muscular y tengo que trabajar lo que es potencia para luego trabajar hipertrofia. Ahí es donde este cuestionario es bien útil, porque si la persona es quizás avanzado, pero estaba trabajando con un volumen de resistencia muscular, pues yo no lo puedo poner a trabajar hipertrofia inmediatamente, yo tengo que pasarlo por una fase de fuerza primero, ¿ok? Porque es en ese orden que creamos las adaptaciones. Resistencia, fuerza de la resistencia, fuerza, hipertrofia, potencia. Primero acostumbramos las fibras a trabajar poca carga, mucho tiempo, vamos aumentando carga y luego aumentamos carga con velocidad. Esto que vemos aquí es lo que nos establece ACM-SEM en cuanto a la recomendación o el FIT, frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, para mínimo, ¿verdad? Entonces es la recomendación mínima que debe cumplir una persona. En cuanto a, bueno, yo lo tengo acá resumido. Sí, ¿verdad? Lo tengo acá resumido. En cuanto, ¿verdad? Lo tienen en la tabla porque quiero que vean que la información proviene de la tabla y ahí está organizado de una forma visual, acá lo tenemos en palabras. Bueno, pero cuando determinamos frecuencia, el factor principal es el estatus del cliente, el nivel de aptitud física. Otros factores importantes es, ¿verdad?, cuánto tiempo tiene disponible, si hay mucha demanda de trabajo, si hay mucho estrés psicológico, si la persona estudia o si hace otras actividades que consumen tiempo en agenda. Así que está primero lo que es el estatus y nivel de aptitud física, condiciones, etcétera. Luego, pues, tiempo, estrés y la interacción de todos estos factores. Quizás hay personas que lo que quieren es lograr un nivel de bienestar o se quieren enfocar en lo que es consistencia más que en unos resultados específicos de, de fuerza o físicos visibles. Así que eso tiene más peso que cualquier otro elemento. Pero el Colegio Americano de Medicina Deportiva establece que para los principiantes debemos como mínimo llegar a poder prescribir 2 ejercicios para los grupos musculares principales grandes, ¿verdad? Por lo menos 2 veces en semana. Y que las personas con experiencia, pues la frecuencia es secundaria al volumen de entrenamiento. Porque si yo hago el mismo volumen, no importa cuántas veces en semana yo entrene, si al final acumula el mismo volumen, voy a obtener las mismas adaptaciones en fuerza o en hipertrofia, ¿verdad? Y en esto el CSM hace mucho énfasis porque es importante saber esto a la hora de diseñar. Tenemos personas que quizás solamente tienen un día y si solamente tienen un día, podemos, ¿verdad? Todavía podemos trabajar con eso. En personas pueden lograrse mejorías, ¿verdad? Marcadas entrenando un grupo muscular una vez en semana, si se hace o se le da el mismo volumen de trabajo que si yo lo hiciera trabajando más veces en semana. O sea, hago el mismo trabajo, lo distribuyo de formas diferentes. Estas mejoras rápidas se atribuyen principalmente a adaptaciones neurológicas. Hay mayor contracción, hay mayor velocidad en la contracción de las fibras musculares, el mensaje llega más rápido a través de los neurotransmisores, aprendemos a reclutar más fibras musculares para poder cumplir con esa carga de trabajo. Así que estas primeras adaptaciones se deben principalmente a que nuestro sistema nervioso tiene un mejor funcionamiento a la hora de reclutar estas fibras. ¿Okay? Una frecuencia mayor puede favorecer una mayor activación de unidades motoras y aprendizaje motor. Así que si yo entreno más veces, pues sí, estoy dando el estímulo más seguido, puedo ver mayores, eh, mayores cambios o más rápidos en lo que son estas adaptaciones neuromusculares. En individuos que van más allá de esa etapa inicial, el principal impulsor de las mejoras es el volumen. ¿Okay? Repito, si el mismo volumen es distribuido a través de la semana, no importa si la frecuencia es 1 o es 3, si el volumen es el mismo. ¿Ok? Cuando incorporamos frecuencias más altas, pues esto es una opción viable si, ¿verdad? Si queremos
aumentar el volumen de semana total. ¿Ok? Por eso es importante que tengamos claro el volumen, ¿no? ¿Qué cantidad total de peso, repeticiones, sets y ejercicios le damos a nuestros clientes? Porque podemos jugar. Una persona que tiene baja frecuencia y entrena una vez en semana puede hacer el mismo trabajo que una persona que entrena 2 veces semana o 3, si el volumen es el mismo. Y vamos a ver cambios significativos en lo que es hipertrofia o fuerza. Así que en conclusión, tú puedes diseñar programas con variaciones de baja, media y alta frecuencia, y si el volumen es igual, puedes obtener resultados. Y esto es importante porque te permite tener flexibilidad dentro de un plan de entrenamiento que es individualizado, que se supone que lo estamos diseñando de acuerdo a la que la persona tiene disponible. ¿Ok? No todo el mundo quiere ser atleta o no todo el mundo tiene el tiempo para entrenar como atleta, así que nosotros como entrenadores no nos podemos olvidar de eso y tenemos mecanismos para poder dar el mismo cantidad de trabajo y obtener beneficios similares. En cuanto a la selección del ejercicio, de los ejercicios que vamos a utilizar, tenemos unos factores iniciales como el tiempo que tiene el cliente, la meta establecida, el equipo disponible y la ejecución del movimiento. Eso va a depender de cuán comprometida esté esa cadena de movimiento de la persona y si tiene muchos problemas con espalda baja, quizás hay unos ejercicios que no están accesibles para hacerlos inmediatamente. Así que siempre recomendamos que esos factores iniciales se tomen en cuenta. Vuelvo. Y esto va atado con lo anterior. Nosotros prescribimos para nuestros clientes, enfocándonos en el contexto, necesidades y metas del cliente. Tratamos de llevarlos a lo que es en cumplimiento con las recomendaciones generales de salud. Claro, para eso estamos, pero iniciamos desde lo que nos da el cliente. También se recomienda que el entrenamiento incluya diferentes acciones musculares, concéntricas donde se acorta el músculo, excéntricas donde se alarga, isométricas donde se mantiene igual. Sepan que vemos más estrés en la fibra muscular, en esas contracciones que son excéntricas. Por eso es importante pasar por todas, porque si queremos ver cambios en lo que es hipertrofia y en fuerza, esas contracciones excéntricas son importantes porque en las cuales vemos mayor rompimiento de fibra. Y este rompimiento de fibra es importante para que se creen unas adaptaciones. Ese músculo se regenera y se regenera con nuevas habilidades. Así que es importante pasar por todas. ¿Ok? Para evitar esos desbalances musculares, también debemos pensar en cómo los músculos se relacionan, agonistas y antagonistas. Quiero trabajar los dos y al revés también, ¿verdad? Los movimientos donde un músculo agonista y el otro es antagonista y luego movimientos donde esa misma relación es a la inversa con esos mismos grupos musculares. Ejemplo, si hago push-ups, debo hacer remo para trabajar pecho y espalda alta y haya balance, ¿no? Si hago extensiones, de curl leg extension, trabajo los cuádriceps y los hamstrings o los isquiotibiales. Si hago plancha y bird dogs, pues trabajo abdominales y erectores espinales, que es importante para el balance muscular. Los programas también podemos diseñarlos, bueno, esto es una de las formas de diseñarlos que es efectiva porque te ayuda a pensar en los grupos musculares y en cómo se mueven, ¿no? Y cómo trabajan. Los programas pueden componerse de ejercicios multiarticulares, que de acuerdo a su nombre, pues son ejercicios que involucran más de un grupo muscular o porque pasan por más de una articulación, por ejemplo, el press de banca o el press, ¿verdad? Tenemos la articulación del hombro, la articulación del codo, tenemos el press de hombro, que también tenemos hombro y codo, press de piernas, que tenemos rodilla, cadera, tobillo, la sentadilla o el deadlift, que vemos también la articulación de la cadera y tobillo. También tenemos ejercicios monoarticulares o uniarticulares, que son grupos musculares específicos o ejercicios donde se trabaja un grupo muscular o usualmente se involucra una sola articulación, como el bicep curl, extensión de tríceps, ¿verdad? El leg curl, el leg extension, donde solamente nos enfocamos en un grupo muscular. Y los ejercicios core que activan la musculatura del tronco.
se enfatizan en darle carga a ese esqueleto axial y tienes a ese músculo, a esa musculatura de ese esqueleto axial. Tenemos los curl-ups, los lanzamientos de bolas medicinales, donde la fuerza proviene del tronco y las planchas. ¿Okay? ¿Cómo vamos a organizar estos ejercicios? Pues mira, vamos a pensar primero en los ejercicios core, que se les conoce core, porque involucran dos o más coyunturas primarias, son también los multiarticulares, involucran grupos musculares grandes mientras se activan músculos sinergistas. Deben ser el grosor del programa, claro, va a depender de la meta del cliente o si el cliente tiene alguna lesión o condición, pero tú quieres que la mayoría de tu programa se componga de estos grupos musculares grandes, de estos ejercicios core o multiarticulares. Un ejercicio core puede trabajar los grupos musculares de 4 o 8 ejercicios uniarticulares o que se enfocan en grupos pequeños. Así que si estamos cortos de tiempo, nos vamos a ir con estos grupos musculares. Sin embargo, claro, si tenemos un cliente que quiere mucha definición y mucha tonificación, pues tenemos los grandes y complementamos con más músculos pequeños. Si la cae carga sobre el esqueleto axial o la columna vertebral, el ejercicio core se clasifica a su vez como estructural, o sea, ejercicios que requieren la activación del músculo, de los músculos del tronco. No tan solo nos concentramos en recto abdominal, sino oblicuos internos externos, transversos, diafragma, intercostales, latísimos, piso pélvico, etc. Si el ejercicio estructural, o sea, estos ejercicios core, que son estructurales, que activan o tienen la carga sobre el esqueleto axial, se hacen con rapidez, se le llaman o se le conocen como movimientos explosivos o de potencia, como el snatch, el jerk, el power clean, etc. Y aquí tenemos diferentes ejemplos de estos ejercicios core y de potencia. Los ejercicios que se les conocen como los asistidos son ejercicios que son suplementarios, van a ayudar a mantener el balance muscular entre la articulación, van a ayudar a prevenir lesiones, a trabajar más músculos pequeños para que podamos tener mayor estabilidad. Quizás los estamos usando más para rehabilitar un área de una lesión previa o porque queremos aislar un grupo muscular específico. Estos son los uniarticulares, ¿verdad? Como dije, y no queremos que sean el componente principal, pero pues tienen una función importante también, no es que los vamos a descartar, ¿ok? Ahora bien, conocer estos tipos de ejercicios nos va a ayudar a entender el orden de los ejercicios. ¿Cuáles son estos factores que afectan el orden? Primero, la meta del cliente. Si el cliente te dice, yo odio trabajar core y lo quiero hacer al principio porque se lo dijo para el final, no lo hago. Pues mira, ahí está, calentamos con ejercicios del core y usamos los ejercicios del core como parte del calentamiento. Pero también tenemos que considerar que los ejercicios que generan potencia también generan mucha fatiga y requieren de técnica. Por lo tanto, esos ejercicios los queremos hacer primero. Esos ejercicios core que son estructurales van primero. Luego van los ejercicios core multiarticulares. Luego irían los ejercicios asistidos o los uniarticulares. ¿Ok? Y lo podemos ver como está aquí, en este orden. Ejercicios core a los assistants o ¿verdad? Descendente en prioridad, de los más difíciles primero o los más odiosos primero, los de potencia, los core y los assistants, los multiarticulares o uniarticulares, de grupos musculares grandes a grupos musculares pequeños. Otro orden que te puede ayudar es los que alan y los que empujan. Una vez coges el orden de los más difíciles a los más fáciles, multiarticulares a uniarticulares, por estructurales asistidos, escoges el orden entre ellos, push, pull, o si es un circuito todos en orden vertical, o si voy a hacer la parte inferior y luego la parte superior, o viceversa. Puedes pensar también en los músculos anterior, músculos posteriores. Puedes también pensar en un set compuesto,
que son otros métodos que tú puedes utilizar para establecer el orden. Es cuando te quieres enfocar en tener el volumen adecuado y darle un trabajo específico a cierto grupo muscular. Puedes hacer un set compuesto donde haces 2 ejercicios consecutivos para el mismo grupo muscular. Por ejemplo, un bench de banca con un inclined fly. O los puedes organizar como superset, que es cuando haces 2 ejercicios consecutivos activando grupos musculares opuestos o antagonistas. Por ejemplo, bicep curl y tricep extension. Ahora bien, yo les aclaro, NASM, esto va a depender de la organización que tú estés utilizando como referencia, porque NASM, a los ejercicios superset, ellos les llaman a los ejercicios que son sí consecutivos, pero del mismo grupo muscular, pero un ejercicio enfocado en aislar el músculo y otro ejercicio seguido de un ejercicio en un medio inestable. Por ejemplo, un bench press y un push-up en la bola de estabilidad. Así que, ¿verdad? Pues depende. Aquí les doy ejemplos de programas de ejercicio donde está establecido el orden de ejercicio dependiendo, ¿verdad? Pues de los diferentes estructuras que dimos. El primero representa el orden de potencia o core estructural, a core y assistance, haciendo primero lo que son los clean, los push press, luego los front squat, que es un ejercicio core, ¿verdad? Porque le pone el peso en la carga en el esqueleto axial y es multiarticular. Tenemos bench press también y tenemos los tríceps, ¿verdad? Ya los asistidos o los uniarticulares, los single joint, tríceps, wrist curls, ¿verdad? Para trabajar antebrazos y pantorrilla, ¿verdad? Tenemos de la clasificación de ejercicio, va desde los de potencia a los asistidos, multiarticulares a uniarticulares, grupos musculares grandes a grupos musculares pequeños. Si los puedes ordenar, si los quieres ordenar en multi-joint o single joint, ¿verdad? Pues tienes aquí un ejemplo. Y también tienes un ejemplo enfocándote en los grupos musculares grandes a los grupos musculares pequeños, que usualmente los grupos musculares grandes se usan en ejercicios más complejos, que requieren de más técnica y de más fuerza, por lo tanto los hacemos primero para no fatigarlos antes y comprometer el desempeño. ¿Ok? También aquí tienes otro ejemplo alternando push y pull en la misma rutina. Hay rutinas que yo las hago todas push, todas pull, y hay rutinas donde yo las hago push-pull para asegurarme que estoy trabajando pues todos los músculos. Sería un ejemplo de un ejercicio superset, ¿verdad? Tienes un back squat y tienes un leg curl. Tienes un standing heel raise, un push y tienes un upright row. ¿Ok? Y tienes también la clasificación de si son core assistance o multi-joint y single joint. Y tienes otro ejemplo alternándolo por upper y lower body. ¿Qué orden es más efectivo? Va a depender, volvemos, de tu cliente, del estatus inicial del cliente, va a depender de lo que el cliente ya domina o no domina, va a depender del tiempo de descanso que necesita el cliente para trabajar los diferentes cargas. Así que estas son opciones que nosotros tenemos para usarlas de modo cuidadoso a la hora de prescribir. Y aquí vamos a hablar un poquito de la sobrecarga. Déjame verificar. Sí, vamos a hacer esto. Este principio de la sobrecarga enfoca lo que es el peso, los sets y las repeticiones. Y ahorita les hablé del 1MR, ¿verdad? Ese número, o 1RM, que es el maximum repetitions o repeticiones, o máximo de repeticiones o repeticiones máximas. El 1MR representa el peso más alto que yo puedo hacer una sola vez en X ejercicio. ¿Ok? Este número de repeticiones y la carga y el músculo activado están bien relacionados. Como les dije, ese máximo de repeticiones representa ese peso máximo. Y una vez yo sé ese número, yo puedo trabajar a 1% de ese máximo. Si yo me quiero enfocar en resistencia muscular, yo voy a estar trabajando más o menos al 70% de esa carga que representa el peso que me deja hacer una sola repetición. Esto es más o menos
10 repeticiones o más de 10 repeticiones, como dice aquí, más de 10 repeticiones. O sea que si yo hago un boost, si yo trabajo el 70% de ese peso máximo, yo voy a poder hacer como mínimo 11 repeticiones. Ahora, si yo aumento y decido trabajar un 80% de ese peso máximo, ya me estoy enfocando en fuerza muscular y voy a poder hacer menos repeticiones, quizás de 3 a 5. En esta tabla que tienes aquí, tienes el por ciento y el número de repeticiones estimadas que tú podrías hacer de acuerdo a ese por ciento siempre y cuando hayas calculado el peso de ese 1 MR máximo adecuadamente. ¿Ok? Importante, para calcular ese peso máximo, eso lo vamos a hacer en ejercicios específicos. No lo vamos a hacer en todos los ejercicios, ¿ok? Aquí vienen las limitaciones de este método. Este método nos ayuda a no ir a ciegas a la hora de prescribir cargas y a la hora de guiar a nuestros clientes, pero la evidencia pues puede ser, se usa muchísimo, pero tenemos que tener en consideración lo que nos da el cliente, ¿ok? También el problema que tenemos con este método es que no todo el mundo puede hacer una prueba de 1 MR, ¿ok? Quizás personas que no tienen experiencia, no es adecuado hacer esta prueba porque esta prueba requiere levantar pesos máximos. Es lo mismo como si yo pusiera a alguien que nunca ha corrido y le quiero hacer una prueba cardio y lo voy a poner a correr a la mayor velocidad posible. Probablemente le voy a causar una frecuencia cardíaca que ese cuerpo nunca ha podido trabajar. Y lo mismo pasa acá. Y probablemente la persona no tiene la técnica para hacer un levantamiento o un movimiento con un peso tan alto. ¿Ok? Así que lo tomamos con pinzas. También podemos ver personas con un buen nivel de aptitud física que quizás pueden realizar más repeticiones. También podemos ver que la relación entre el 1 MR con repeticiones está establecida para un solo set y cuando sumamos más sets, quizás ese peso ya no es 1 MR. Y también hay investigaciones que han hablado de que, ¿verdad? Este método se ha basado en ejercicios como bench, back squat y power clean, que son todos ejercicios core estructurales. ¿Ok? Así que el tipo de articulación podría afectar la relación. Esto es más adecuado para ejercicios core, como pueden ver, ¿verdad? Como pueden ver aquí en los ejemplos. No lo recomendamos en ejercicios uniarticulares. Se recomienda medir directamente el 1 MR para ser precisos, pero vamos a ver que con población general tenemos muchas personas que no pueden hacer una prueba de 1 MR por diferentes condiciones, ya sea lesiones o no tienen la técnica, etcétera. Para eso vienen métodos alternos que con un peso más liviano tú puedes estimar el 1 MR. ¿Ok? Tú usas un peso para esa carga inicial, de acuerdo al peso corporal del cliente, y haces una prueba de repeticiones cerca de máximo y luego con unas fórmulas estimas, ¿verdad? Lo que es el 1 MR. Estas pruebas, en estas pruebas bajamos la carga y solamente buscamos un 6 MR o un 10 MR, y yo les voy a compartir una tabla para estimar, no es en Moodle, es en Canva, una tabla para estimar, para que sepan estas fórmulas de estimación. Usando estas ecuaciones, las ecuaciones son más efectivas cuando las hacemos cargas mayores, ¿verdad? Si dejamos el peso bastante liviano, estas ecuaciones tienden a fallar. La recomendación es utilizar cargas pesadas con menos repeticiones. Si la ecuación es las ecuaciones son más robustas, si la persona ha entrenado con menor volumen, menos peso, más repeticiones, ¿ok? Así que eso es lo importante. Pero volvemos, esto va a depender de cada persona. Aquí en esta tablita tienen las ecuaciones. En este caso, déjame ver cuántas te piden aquí. Ah, no, las repeticiones y el peso. Ok, ¿verdad? Que no te pide un mínimo de repeticiones, pero pues, mientras menos repeticiones y más peso, más efectivas son estas fórmulas en estimar el 1 MR. Una vez tenemos estimado el 1 MR, ya podemos calcular con mayor precisión las cargas a esta persona. ¿Ok?
Cuando estemos estimando el 1MR, esto es mejor para personas que usamos el 1% del peso corporal. ¿Ok? Ese es el peso que estamos usando, 1% del peso corporal. Es mejor para personas no entrenadas y sin experiencia. El peso máximo masculino es de 175 libras, el peso máximo femenino es de 140 libras y el cliente debe poder realizar 12 a 15 repeticiones con la carga calculada que tenemos las tablas aquí arriba. Son estas tablas no, las tablas se las tengo que poner. ¿Ok? Volvemos. Este método lo vamos a ver más en detalle ahora en el salón de clases. Así que esto que yo estoy repasando aquí lo vamos a volver a ver en el salón y vamos a hacer un ejemplo en concreto. ¿Ok? Si quieren, pueden, como yo les voy a dejar esta presentación, pueden ir revisando este protocolo, que es el protocolo el que usa el 1% del peso del cliente para estimar el 1MR. Y si se van a fijar, si se fijan, establece el peso de inicio. Recuerden que para masculino el máximo es 175, para mujeres el máximo es 140. Si el peso del cliente es por debajo de estos máximos, pues vas a usar el peso actual del cliente para determinar la carga de trabajo. Una vez el peso haya sido determinado, vas a multiplicar por el factor, luego vas a redondear las libras, ¿verdad? A las próximas 5 libras, dependiendo de la prueba. Tienes también los tiempos de descansos que son específicos para, para que cuando vayas a hacer los diferentes sets deje el descanso requerido para la prueba. Así que yo les recomiendo que lean el procedimiento. Esto es lo que intentamos también hacer en el laboratorio, practicarlo en el laboratorio. ¿Ok? Y bueno, aquí pues, estoy repasando, ¿no? Cuando hacemos el método de prueba de 1MR, estimando el 1MR, lo que tenemos que recordar es que es para clientes avanzados o intermedios. Para clientes principiantes podemos estimarlo según el peso corporal de la persona. No es el mejor método para determinar cargas en ejercicios auxiliares o uniarticulares y que las ecuaciones son más precisas cuando hacemos más peso y menos repeticiones. ¿Ok? Ahora bien, para asignar la carga de trabajo al cliente, tenemos que considerar la meta, porque si nuestro cliente lo que quiere trabajar es resistencia, ese por ciento que vamos a utilizar para multiplicar el del 1MR, pues es diferente a si vamos a trabajar hipertrofia, fuerza o potencia. Y aquí en la tabla tenemos, ¿verdad?, las diferentes recomendaciones. Si es una persona principiante y queremos trabajar resistencia muscular, vamos a estar trabajando a un menos de un 65% de ese 1MR. Si la persona es intermedia y quiere trabajar resistencia muscular, 70. Y si es avanzado, 75. En cuanto a las repeticiones, 10 a 15, recuerden que estas repeticiones implican que el cliente a la última repetición ya no puede hacer una repetición más, porque representan repeticiones máximas, con el peso máximo que solamente te permite hacer esa cantidad de repetición. Y tienes una recomendación de acuerdo a cada meta. Fuerza, hipertrofia, potencia. En cuanto a por ciento del 1MR y en cuanto a repeticiones. Y por aquí vamos a parar, porque yo sé que esto es mucha información. La vamos a repetir y a repasar con un ejemplo el jueves. Así que yo les recomiendo que revisen esta presentación, que revisen el documento de sistema muscular para que se vayan familiarizando con los términos y nos vemos en la próxima clase.